el principio de dolores. Porque entonces les entregarán a los tribunales, les entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y muchos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué cosa pasará con él? Se enfriará. Y entonces viene la declaración que fue nuestra lectura bíblica. Pero el que persevere, ¿perseverar en qué? ¿Saben? En el capítulo 2 de Hechos capítulo 2, está ese famoso derramamiento del Espíritu Santo en la celebración de la fiesta del Pentecostés del pueblo de Israel. Y en el capítulo 42 encontramos la definición apostólica de la iglesia. Y dice así: y perseveraban, ¿en qué perseveraban? ¿Están allí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué digo que esta es la definición de la iglesia? Porque en el último versículo de ese capítulo dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que no es solamente perseverar, sino perseverar en lo que Dios estableció para que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de los conflictos, en medio de la maldad y de la hostilidad dentro y fuera de nuestra comunidad, podamos perseverar hasta el fin. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que la palabra de Dios juega un papel importante para la vida de la iglesia. Es más, es el fundamento de la fe del cristiano. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, Pablo escribe a Timoteo, quien ha sido designado como anciano, y le está dando unas instrucciones particulares para que él desarrolle como líder en la iglesia. Y le dice lo siguiente a él en el capítulo 6, segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 14 al 17, encontramos lo siguiente, y dice así: pero tú persiste. ¿Qué es persistir? Está relacionado con la perseverancia, ¿correcto? Persistir es perseverar. Pero tú persiste. ¿En qué le dice que persista? En lo que has aprendido. ¿Por qué? Porque cuando esa multitud de 3,000 personas fue bautizada y aceptaron a Cristo como su Salvador personal, la palabra dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. ¿Qué es lo que ha aprendido Timoteo que él le pide que persista? Dice: en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido.
y que desde la niñez has conocido ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vivimos en una época donde los medios de comunicación son impresionantemente sofisticados y variados. Y me pregunto si hemos llegado a un punto donde nos hemos acostumbrado a recibir todo tan digerido, que hemos perdido la capacidad de relacionarnos con la palabra por nosotros mismos. Y todos esos medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión del Evangelio. Pero ese grupo de creyentes que fue dotado del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: persiste en lo que has aprendido, sobre todo que sabes de quién lo aprendiste, porque desde niño has conocido ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y viene ese famoso versículo: porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Antes de pasar para que entendamos eso, es útil. ¿Qué es algo útil? Algo que tiene un propósito, que cumple una función positiva para nuestra vida. Es útil. Y entonces dice: ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre esté cabalmente preparado para toda buena obra. Persiste en lo que has aprendido. Y la pregunta ahora es: ¿qué has aprendido? ¿Y de quién lo has aprendido? Lo que has aprendido y de quién has aprendido, puedes ir a la Escritura y encontrar congruencia. Puedes hacer como los bereanos que escuchaban a Pablo. Me imagino que escuchar a Pablo debe haber sido algo espectacular. Sin embargo, dice que después de escucharlo, cuando estaban en sus casas, iban ¿a dónde? A las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Y saben, el Señor ha dotado de dones a su iglesia. Y hay hombres y mujeres que tienen un don particular para exponer la palabra. Y han contribuido a la edificación de la iglesia de manera maravillosa. Y donde ellos llegan, la gente se reúne y quieren escucharlo. Pero hay algo que debemos entender: ningún ser humano es infalible. Y cuando yo permito o cuando yo me conformo con escuchar a fulano o a sutano porque es que habla tan bien, porque es que explica tan bonito las Escrituras, y doy por un hecho que todo lo que él diga es correcto, estoy corriendo un peligro.
Porque si por alguna razón esa persona, con intención o sin ella, está fuera del foco de las Escrituras, tú te fuiste con él también. Así que no es nada más perseverar, es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es perseverar en lo que hemos aprendido, sabiendo de quién lo hemos aprendido, porque desde niños, ¿qué cosa? Las Escrituras, las cuales nos hacen sabios para la salvación. En la carta a los Romanos, Pablo también va a escribir lo siguiente, capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos 4 al 7. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Cristo? ¿Cómo nos recibió Cristo? ¿Dónde estábamos cuando nos recibió Cristo? Dice Pablo en otra de sus cartas, en otro tiempo nosotros también alejados vivíamos según ¿qué cosa? Los deseos de la carne. ¿Cómo estamos en nuestra capacidad de recibirnos los unos a los otros como nos recibió Cristo? Porque ¿sabes qué? Esta semana en el estudio de la lección hay algo que se me quedó grabado. Y es que el sembrador salió a regar la semilla. Y se fue y regresó a su casa. Y se acostó a dormir. Y Lucy decía, cuando estaba aquí parada, pero ¿qué pasa dentro de la semilla? Eso no lo sabemos, pero sí vemos el resultado. ¿Quién hace que la semilla brote? Dios. Es más, Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, en medio de un conflicto entre ellos, había diferentes grupos y cada uno de ellos tenía su maestro favorito. Y decía, porque unos dicen yo soy de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, otros. Dice, no. ¿Quién es Pablo y quién es Pedro y quién es Apolos? Uno plantó, otro regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Perseveraban juntos en la doctrina. Se recibían unos a otros como Cristo los recibió. Y estaban seguros de que aquel que hace que la semilla brote y germine y se convierta en planta y después de fruto,
es el que hace que la palabra germine en el corazón de cada ser humano. Y es interesante entender que yo no puedo convencer a nadie. Yo puedo amonestar, yo puedo instruir, yo puedo enseñar, yo puedo redarguir. Esas son las cosas que Pablo dice que son útiles de la palabra y que forman parte de la proclamación de la palabra. Pero convencer es la obra de un poder que está por encima de mí y de ti. Se llama el Espíritu Santo, que cuando Él venga convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, pero no solamente eso, en la comunión y en las oraciones. ¿Cómo está nuestra vida de comunión? ¿Cómo está nuestra vida de oración? No personal. No estoy hablando de tu comunión personal con Dios. No estoy hablando de tus oraciones, de tu vida devocional personal. No, estoy hablando de la iglesia. ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Cómo está nuestra vida de oración corporativa? Quiero que me acompañes al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 22 hasta el 25. Y dice lo siguiente: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Comunión implica intencionalmente llevar una vida congregacional. No porque la iglesia juegue un papel determinante en mi crecimiento espiritual o en mantener mi fe, sino porque la vida congregacional permite que se dé ese proceso de exhortarnos los unos a los otros. Hace 22 años, llegué a la ciudad de Tokio. Ciudad densamente poblada. Un mundo de seres humanos por todos lados. Yo recuerdo ese primer viaje del aeropuerto al lugar donde íbamos a dormir esa noche, en las oficinas de la Unión. Y pues primero íbamos en un expreso, de momento bajamos a una avenida y yo veo no menos de 200 personas en una esquina. Me llamó la atención, pero yo trataba de buscar qué estaba pasando y no veía nada, así que el carro seguía,
el pastor que nos estaba conduciendo el carro, llegamos más adelante y vuelvo a ver otro grupo bien grande en una esquina, porque ¿qué sucede en nuestra cultura cuando tú ves un montón de gente? ¿Qué es lo que dice? Algo pasó ahí. Es más, ¿no les ha pasado que están en un tapón impresionante? Entonces, ¿qué pasaría? Y pasa un ratito y resulta que alguien tuvo un percance. Pero eso está a un lado. Es más, me ha pasado que están en el carril contrario y el tapón está de este lado. Porque todo mundo cuando llega allí... Así que en la tercera esquina, donde yo vuelvo a ver ese grupo grande de gente, yo ya no aguantaba más. Y le digo, pastor, ¿qué pasó allí? Me dice, ¿dónde? Le digo, allí. Me dice, es que yo no veo nada. Y yo insistí en la siguiente y digo, mire, allí. Y voltea y ve y me dice, están esperando a que cambie la luz para cruzar la calle. Porque los japoneses son sumamente disciplinados. Ellos no cruzan en cualquier punto de la avenida. Ellos llegan a la esquina, esperan a que... y hacen fila. O sí, usted llega y se para en el borde de la acera si fue el primero que llegó. Y el otro que llega no se para aquí y el otro allá. No. 200, 300 personas esperando a que cambie la luz. Pero llegamos ese sábado a la iglesia. Mis sábados más largos han sido en Tokio. Llegamos a la iglesia como a las 8:30 de la mañana. Y a veces salía de la iglesia a las 10 de la noche. ¿Saben por qué? Porque yo atendía a una comunidad de migrantes. La característica principal del migrante es que está desarraigado primero de su país, segundo de su familia y tercero de sus costumbres y de su cultura. Así que la iglesia era su refugio. El migrante normalmente trabaja hasta que no le queda aliento en el cuerpo. Pero el sábado era el día del Señor y llegaban a la iglesia. Y eso era una fiesta todo el día, desde las 8:30 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche que salíamos. Había una familia, los Meguro, me acuerdo de ellos, 3 hermanas con sus respectivos esposos. Viajaban más de 2 horas para llegar a la iglesia. Y en una ocasión, en una ocasión estoy conversando con ellos, ya había pasado tiempo, y Daniel dice, yo solo sé una cosa, pastor, que cuando yo llegue a Brasil, yo no me voy a perder un solo culto de la iglesia. Porque es increíble, pero en Brasil la iglesia está en la esquina, yo puedo ir caminando y ¿sabe qué? No voy. Porque nadie sabe lo que tiene, ¿qué cosa? Perseveraban en la comunión. ¿Cómo está nuestra vida congregacional? ¿Qué relevancia tiene para ti congregarte? ¿Tu vida congregacional depende del programa que vaya a ver? ¿Tu vida congregacional depende de la música que vaya a ver? ¿Tu vida congregacional depende del predicador que va a hablar? ¿O tu vida congregacional depende de una comprensión de que el que persevere hasta el fin
ese será salvo. Y que hay 4 cosas que el libro de Hechos nos define en las cuales debemos perseverar. Y una de ellas, dice Pablo, es no dejar de congregarnos. Cuando vivía en la Ciudad de México, yo viajaba entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media para llegar a mi trabajo. Y podríamos decir que si este punto es mi lugar de trabajo y este punto es mi casa, la iglesia a la que yo asistía estaba más o menos por aquí. Yo salía alrededor de las 6 de la tarde. Entre las 5:45 y las 7 de la noche era mi hora de salida todos los días. Podía variar cada día. Los miércoles y los viernes, si yo quería ir a la iglesia, yo no podía ir a mi casa y después regresar a la iglesia, porque en lo que yo llegaba a mi casa ya eran las 8 de la noche, más 35 minutos para regresar a la iglesia, ya son las 8:30. Cuando yo llegara, la gente iba a estar bajando las escaleras. Así que yo salía del trabajo, llegaba al estacionamiento de la iglesia, a veces esperaba 20, 25 minutos, a veces llegaba cuando estaba empezando el culto, porque de otra manera yo no podía participar. ¿Y saben qué? En Puerto Rico hay muchas iglesias. Es más, yo diría que hay iglesias de más. Por ejemplo, mi distrito tiene 3 iglesias: La Gloria, Trujillo y Ciudad Universitaria. No hay más de 15 minutos entre una y otra. No hay. Nos falta entender lo que es perseverar hasta el fin. En el partimiento del pan. No se refiere a la Santa Cena. Se refiere a la convivencia. Cuando Olga era adolescente, me dice que casi todos sus sábados concluían en la casa de una familia. Y ahí se reunían y podían estar horas. ¿Y saben qué? Si yo visito a los miembros de iglesia, hay un común denominador, especialmente en las personas más adultas. Me dicen: pastor, es que ya nadie se preocupa por nadie. Ya nadie te llama, ya nadie te busca. Y yo le pregunto: ¿y tú los llamas? No, pastor, es que yo tengo... Digo, todos estamos en la misma dinámica. Hemos perdido la intencionalidad, porque la necesidad está. Y yo lo he visto 2 veces este año, 2 veces. Tuvimos los 10 días de oración. ¿Recuerdan algunos los 10 días de oración? Que lo hicimos en conjunto con la iglesia de Ciudad Universitaria. Y cuando terminamos los 10 días de oración, los ancianos de las 2 iglesias me dijeron: pastor, esto nos ha gustado tanto,
¿por qué no seguimos reuniéndonos en la semana las dos iglesias? ¿Ustedes quieren? Sí, yo no tengo problema. Y se hizo el plan. Y los lunes de estudio eran aquí y los miércoles de oración en Ciudad Universitaria. Eso fue en enero. ¿Estamos en qué mes? Ya ahora el grupo de estudio es allí en la oficina. A veces. Al culto de oración a veces llega Moisés. La segunda, terminamos la semana con Ramón Ortiz. ¿Recuerdan la semana con Ramón Ortiz? Y tuvimos almuerzo en la iglesia de Ciudad Universitaria. Y después tuvimos un compartir en el comedor. Y ese sábado fue espectacular. Y la gente dio testimonio de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Tú estabas allí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pero a veces pareciera como si nos hubieran programado para eventos. Es decir, hay este evento y nos entusiasmamos y lo hacemos, se acabó el evento, se acabó el entusiasmo, se acabó la comunión, se acabó la necesidad, no la necesidad, la intencionalidad, porque la necesidad siempre va a existir. Fuimos creados como seres sociales. Y aunque vivimos en una isla, los seres humanos no somos islas. Es decir, no podemos pasar mucho tiempo sin tener interacción con otros seres humanos. Hoy en día, uno de los desafíos más grandes sociales que tiene Puerto Rico es la soledad. Olga me ha acompañado ahora en el verano a hacer un par de visitas. Y ella ha notado que cuando yo visito a las personas mayores, yo hablo muy poco. Yo permito que ellos hablen. ¿Saben por qué? Porque usualmente ellos escuchan la televisión, escuchan el radio, escuchan a los vecinos, pero nadie los escucha a ellos. No tienen con quién hablar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había algo más en lo que estaban unánimes. En el mismo capítulo 2 de Hechos. Y ahora en el versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hemos perdido la alegría y la sencillez de corazón. Nos hemos acostumbrado a que ahora para organizar un evento todo tiene que estar en un nivel allá. Y ¿sabes qué? Al final del día, lo que más se disfruta es la presencia, es el poder hablar tranquilamente, es el sentir que no estoy solo.
que aunque como decía nuestra hermana María, a veces pienso que mi cruz es muy grande, cuando las ponemos todas juntas vuelvo a coger la mía. Pero eso significa exhortarse los unos a los otros. Eso significa orar los unos por los otros. Eso significa sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y para que ese proceso, esa orden divina se lleve a cabo, tenemos que compartir, tenemos que participar juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hebreos capítulo 10 nuevamente. Ahora los versículos 35 al 39. Cierra diciendo: no pierdas pues tu confianza, porque tiene una gran recompensa, pues te es necesaria la paciencia. Algunas versiones dicen la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa, porque aún un poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No pierdas la confianza, porque tiene una gran recompensa. Es necesaria paciencia para obtener la promesa. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 12. El apóstol le dice al joven Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de Dios, de muchos testigos. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Es decir, aprópiate, cree, acepta, convéncete de que la salvación es una realidad hecha posible por Dios para ti. Que lo que Él prometió lo va a cumplir. Nuestra función es desarrollar la paciencia, es perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Y perseverar hasta el fin no es convertirte en un monje ermitaño y decir yo estoy bien y Dios está donde sea. No, la Biblia dice cómo debemos perseverar. Primero, perseverar en la palabra. Segundo, perseverar en la comunión unos con otros. Tercero, perseverar en el partimiento del pan, es decir, en comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Y cuarto, perseverar en una vida de oración congregacional, orando los unos por los otros. En una ocasión, un pastor de mucha experiencia fue a visitar una familia que se había ausentado por largo tiempo de la iglesia. Y era una familia campesina. Y llegó el pastor, saludó a la familia y le dice: ¿y dónde está tu esposo? Y dice: está allá atrás
en el patio, quemando unas ramas y unas hojas. Que fue para allá y se puso a conversar con él. Y mientras conversaban, el pastor agarró una de las ramas que se estaban ahí quemando y la cogió y la puso acá a un lado. Y siguieron hablando de muchas cosas, siguieron hablando. Y el montón ese de ramas y de hojas siguió consumiéndose y consumiendo hasta que quedaron solamente cenizas. Y la rama que sacó acá el pastor se quemó un poco, pero en algún momento se apagó. Solo quedaba ese pabilo anaranjado que es como un cucubano que hace, pero la rama estaba apagada. Ya le dijo, quiero orar por usted, y oró con él. No le dijo, ¿por qué no has ido a la iglesia? No, nada. El hermano voltea y lo mira y le dice, lo entendí. Entendí el mensaje, pastor. Nos vemos la próxima semana. Porque si cada rama está por su lado, ¿qué va a pasar? Eventualmente se apaga. Nuestra vida es una lucha diaria. La palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Elena White dice que la batalla más grande es la batalla que libramos con nosotros mismos. Y esa lucha es real. Y es diaria. Y si yo no entiendo que la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo, donde todas las partes se unen y se necesitan para que haya cuerpo. Por lo tanto, si yo entiendo que la iglesia es un organismo vivo y que yo formo parte de él, entonces voy a aprender que debo perseverar en la palabra, debo perseverar en la comunión, debo perseverar en la confraternización y debo perseverar en la oración. En el año 1999 llegamos a Berrien Springs, Michigan. Llegué con el propósito de hacer mi maestría que me iba a permitir recibir una invitación para el ministerio pastoral. No conocía absolutamente a nadie. Fe con Olga, con mis dos hijos de 3 y de 9 meses, de 3 años y 9 meses, la niña. Llegamos allí. Y ese primer miércoles fuimos a la iglesia, al culto de oración. Y allí nos saludaron, nos recibieron muy bien. El sábado había 2 hermanas en casa. Yo había salido algo, pero Olga estaba en casa. Y esas 2 hermanas llegaron y conversaron con Olga y le dijeron, ¿qué necesitas? ¿No? Está todo bien. ¿Hay algo en que te podamos ayudar? Olga le dijo, bueno, sí, me gustaría saber dónde está la oficina del WIC para tramitar la ayuda para los hijos que estaban pequeños. Una de ellas le dice, yo trabajo en el departamento de salud. Dice, dame los documentos que yo te voy a resolver eso.
oraron con ella, salieron, antes de salir pusieron un sobre en un escritorio que había en la sala del apartamento. Y Olga, y le dice, no, todos llegamos igual. Y dejaron ahí el sobre. En ese sobre habían $50. Los $50 que han rendido más en toda la vida. Porque cuando es lo único que tienes, tú los estiras como un chicle. Pero no solo eso. Llegó un hermano, Jesús Sánchez, un de esos laicos que no le tiene miedo a nada. Y empezó un grupo de oración a las 5 de la mañana. Era verano, chévere. Pero el verano para finales de octubre se vuelve en un invierno interesante. Quiero decirles que a las 5 de la mañana nos seguíamos reuniendo. A veces salíamos, cuando nos tocaba ir a casa de otra persona, salíamos y la nieve tenía 2 pies de alto. Uno llegaba a desvertirse a la casa, porque uno usa el abrigo y otro debajo del abrigo, y las botas y los guantes y la bufanda. Y ese grupo de oración se convirtió en nuestra familia por 3 años. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Echa mano de la salvación. Persevera hasta el fin y será salvo. Esa es la promesa. El que persevere hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy yo quiero que salgas de este lugar con un pensamiento claro de qué es esto que llamamos iglesia y qué propósito cumple para tu vida y qué propósito tú cumples dentro de este cuerpo de Cristo que es su iglesia, y que podamos llegar juntos a la meta, que podamos llegar juntos a la meta. Es mi deseo y mi oración. Vamos a orar. Antes de orar, quiero informarles que el próximo sábado nuestro hermano Moisés da inicio a un proyecto que va a durar 3 meses. Se llama ¿Quieres vivir sano? Quiero vivir sano. Y este proyecto tiene como propósito no enriquecer nuestro conocimiento intelectual solamente acerca de la salud. El propósito primordial es que nos convirtamos en un grupo de apoyo para que los conceptos de la vida sana, de los 8 remedios naturales, a lo largo de esos 3 meses lleguen a ser parte de nuestra vida. Y también es una oportunidad para que cada uno de nosotros invite a alguien a participar de ese proyecto. Va a durar 3 meses. Y durante esos 3 meses, lunes, martes y miércoles, tendremos en este lugar temas de salud. 6 de ellos serán dados por el doctor Elmo Rodríguez y su esposa. Tendremos promotores de salud como lo es nuestro hermano Edwin, enfermeros, enfermeras, etcétera. Empieza el próximo sábado. A las 5 de la tarde nos reuniremos
para hacernos una evaluación de cómo estamos. Se llama la edad de tu salud. Te van a medir los vitales, te van a tomar el índice de masa corporal y en base a eso hay un programa que te dice su salud tiene tantos años. No necesariamente va a coincidir con tu salud cronológica. Puede ser que tu salud sea más joven que tus años de vida. Después de esos 3 meses vamos a volver a hacer la evaluación para ver el avance, para ver si le robamos algunos años al calendario. Créeme, va a ser de bendición, porque es un beneficio que vas a ver en corto plazo. Y todo mundo quiere estar sano, ¿o no? Oramos. Poderoso Dios, hoy deseamos que tu iglesia vuelva a ser ese organismo vivo, ese cuerpo, oh Dios, perseverando en las 4 instrucciones fundamentales de aquel que creó la iglesia. Permite que nuestra interacción con la palabra sea real, sea diaria y sea personal. Oh Señor, que eso redunde en una comunión más cercana los unos con los otros, en un deseo de compartir no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito de la confraternización. Y que sobre todas las cosas, oh Dios, podamos orar los unos por los otros y exhortarnos los unos a los otros al amor y las buenas obras. Ayúdanos, oh Dios, a ser ese cuerpo de Cristo que reciba de ti la corona de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú.
centro de